Cordial saludo para todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta ocasión para seguir profundizando en el tema disidencia en la historia de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Qué bueno es saber al estudiar la historia que Dios ha estado cerca de esta Iglesia a pesar de los disidentes y de las disidencias, y que finalmente conducirá a su Iglesia hasta el seguro puerto de la Canaán celestial. Antes de abordar la palabra de Dios, vamos a pedir su bendición para que el Espíritu Santo pueda instruirnos en esta hora. Oremos al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué privilegio es poder dedicar tiempo al escudriñamiento de tu palabra. Reconociendo nuestras limitaciones, te pedimos humildemente que envíes tu Santo Espíritu para que sea Él nuestro maestro, nuestro instructor, y podamos entonces entender las verdades que estudiaremos en esta hora, las podamos poner en práctica y nuestra vida espiritual pueda ser fortalecida por tu palabra. Gracias por esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En uno de los famosos poemas épicos de Homero, Homero es muy famoso porque escribió esas dos grandes obras clásicas llamadas la Ilíada y la Odisea. Especialmente en la Ilíada, él relata las guerras de los griegos contra los troyanos. Según Homero, dice que 10,000 soldados avanzaron para sitiar la legendaria ciudad de Troya. Estuvieron allí durante largos años. Algunos historiadores dicen que 9 años, otros dicen que 10 años, tratando de tomarse esa gran ciudad, la ciudad de Troya. Insistieron una vez y otra vez, pero los troyanos siempre repelían los ataques de los griegos. No sabían qué estrategia militar usar para tomar esa ciudad, hasta que de pronto un gran maestro, que Homero lo llama Epis, en su obra, se le ocurrió una brillante idea. Y esa brillante idea fue construir un gran caballo de madera. Dice Homero en su obra que dentro de ese caballo de madera escondieron algunos soldados enemigos, y las tropas de los griegos se retiraron del sitio de la ciudad de Troya. Cuando los soldados troyanos miraron por las murallas la retirada de los griegos, sintieron descanso, se sintieron felices y sintieron prácticamente que habían derrotado a los griegos en esta gran batalla. Los griegos se retiraron, pero dejaron el caballo de madera en la playa. No había más enemigos, no había más soldados griegos. Así que los troyanos salieron, abrieron las puertas de su ciudad, empezaron a mirar cautelosamente este caballo que había sido abandonado cerca de Troya por los griegos, y uno de los espías griegos convenció a los troyanos de que entraran el caballo a la ciudad como un regalo que los griegos habían dejado para la diosa de la guerra. Así que la historia dice que los troyanos llevaron el caballo
lo entraron en su ciudad, cerraron nuevamente las puertas y empezaron a hacer fiesta porque consideraron el retiro de los griegos como un triunfo para ellos. Esa noche bebieron, esa noche celebraron, esa noche se emborracharon y mientras estaban en esa gran celebración, los soldados griegos salieron dentro del gigantesco caballo, abrieron las puertas de la ciudad y entonces aparecieron nuevamente todos los soldados griegos que invadieron esa gran ciudad y finalmente la destruyeron. Desde afuera les era imposible conquistar la ciudad. Pero Homero dice que cuando entraron, cuando estuvieron dentro, pudieron destruir completamente al enemigo. Apreciados hermanos y amigos, de este cuento épico, aunque algunos también lo consideran un hecho histórico, podemos nosotros extraer algunas ilustraciones que se pueden aplicar a la situación de nuestra iglesia en el siglo XXI. Por muchos años, la iglesia adventista del séptimo día consiguió resistir valiente y tenazmente los peligrosos asaltos del enemigo. Las murallas de la santa ciudad se mantuvieron inexpugnables, pero en su determinación de conquistar la ciudad de Dios, el diablo, Satanás, ha redoblado sus esfuerzos para desestabilizar la iglesia del Señor y tratar finalmente de destruirla. Es por eso que el diablo entiende perfectamente que la estrategia que utilizaron los griegos de atacar desde adentro es una estrategia poderosa para desestabilizar y, si se quiere, tratar de destruir la iglesia del Señor. Por eso el diablo, como estudiamos en uno de nuestros temas anteriores, traerá personas no convertidas al seno de la iglesia para que sean ellas dentro de la iglesia quienes se encarguen de entorpecer, neutralizar el buen desarrollo de la causa de Dios. Creo que en esa línea de pensamiento estaba el apóstol Juan cuando en su segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 19, él declaró, la primera carta de Juan, primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De a quién se está refiriendo aquí el apóstol San Juan? Si nosotros miramos el contexto inmediato, que es el versículo anterior, el versículo 18, él está diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Está enmarcando este texto dentro del tiempo final. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amigos y hermanos, vivimos en el último tiempo de la historia de este mundo. El diablo ha entrado en la iglesia del Señor y a través de muchos hombres y mujeres no convertidos tratará
de desestabilizar la iglesia de Dios. Como dijo San Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. En el libro de los Hechos, el apóstol San Pablo también hizo a la iglesia una advertencia de esas fuerzas endógenas, internas de la iglesia, que el diablo movería, que el diablo llevaría a la acción para tratar de destruir la iglesia del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 30, el apóstol declara: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Muy interesante lo que dice el apóstol. En su discurso a los ancianos de Mileto, él advierte que de vosotros mismos, no hombres que vendrían de afuera, pero dentro de la misma iglesia primitiva, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. El diablo sabe que necesita trabajar desde dentro de la iglesia. Como dice la palabra del Señor, los peores enemigos pueden ser los de tu propia casa. El apóstol Pedro, también advirtiendo a la iglesia del Señor con respecto a esas fuerzas internas de la iglesia, con respecto a esos disidentes y disidencias internas, en su segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 1, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 1 declara: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol es enfático y categórico cuando dice que dentro de la iglesia de vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán grandes herejías. La sierva de Dios, advirtiendo también sobre este mismo asunto, tiene una declaración en el libro de Eventos de los Últimos Días, la página 160, donde ella es consciente de la estrategia que utilizará Satanás en el último tiempo contra la iglesia del Señor. Dice la sierva de Dios: tenemos mucho más que temer de los enemigos internos de la iglesia que de los enemigos externos. Eso quiere decir que dentro de la iglesia, apreciados hermanos y amigos, hay hombres y mujeres no convertidos que pueden hacer mucho daño. Y es por eso que necesitamos ver la historia de la iglesia. Hoy quiero invitarles para ver algunos de esos disidentes, para ver en detalle algunas de esas disidencias que no vinieron de afuera, no fueron ataques desde afuera, no fueron los escépticos que más atacaron la iglesia adventista, no fueron los ateos ni los agnósticos, pero esta iglesia ha sido sacudida muchas veces porque hombres aparentemente convertidos dentro de la iglesia se han encargado de desestabilizar este movimiento del destino y este movimiento
de Dios. Vamos a iniciar por uno en nuestra historia de nuestra iglesia, nuestra historia denominacional, que es Dadore Camray. Este hombre, que vivió más o menos desde el año 1840 al año 1919, fue Camray un gran evangelista de nuestra iglesia. Fue también un destacado escritor y durante 2 años este hombre formó parte de la Junta de la Asociación General. Pero fue este hombre también, aunque pertenecía a la Iglesia del Señor, uno de los primeros en poner en tela de juicio las visiones de Elena G. de White, llegando a la conclusión de que las visiones de Elena G. de White eran meras invenciones de su mente y de su cabeza, que no tenían nada de inspiración. Fue uno de los primeros en atacar el espíritu de profecía. Y a lo largo de la historia, hasta nuestros días, este es un problema que tenemos en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hombres y mujeres, líderes de nuestra iglesia, que muestran un gran escepticismo y muchas dudas con respecto al don de profecía. Este líder de la iglesia, el pastor Camray, no solamente puso en duda el espíritu de profecía, pero también atacó fuertemente la posición de la iglesia con respecto a Apocalipsis, el capítulo 13, donde la revelación nos enseña el papel protagónico de los Estados Unidos de Norteamérica en el desenlace de la historia final de este mundo. Camray no creía que Estados Unidos jugaría un papel protagónico en el tiempo final de la historia, que no sería el instrumento que daría el poder nuevamente al papado para que se pisoteen nuevamente las conciencias del pueblo de Dios. Este hombre, Camray, escribió un libro que hasta hoy los disidentes lo utilizan como un caballo de batalla contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo tituló Mi renuncia al adventismo. Un libro de aproximadamente 416 páginas. Y de esas 416 páginas que escribió este hombre, la mayoría de esas páginas las utiliza para tratar de menoscabar esa gran verdad del cuarto mandamiento. Atacó fuertemente el sábado como un mandamiento vigente para el mundo cristiano. Y utilizó Camray en ese libro, Mi renuncia al adventismo, los argumentos que hasta hoy se usan para atacar la gran verdad del sábado. Camray decía, por ejemplo, que el sábado era una institución judía, pero nosotros sabemos, al estudiar y al escudriñar las Sagradas Escrituras, que aunque los judíos guardaban el sábado más que una institución judía, es una institución divina porque fue establecido por Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos 1 al 3, cuando el Señor dio a nuestros primeros padres el sábado y lo bendijo y lo santificó, todavía no existía el pueblo judío. Así que Camray no tenía razón cuando declaraba que el sábado podría ser pisoteado y abolido porque era una institución solamente para los judíos. Pero la palabra del Señor nos dice que no es una institución judía el sábado, pero es una institución divina establecida por Dios para los seres humanos a lo largo de la historia.
Por eso Jesucristo declaró también que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Si hubiese sido para los judíos, Cristo hubiese declarado que el sábado fue hecho por causa de los judíos, pero el Señor dijo, fue hecho por causa del hombre. Isaías en el capítulo 56 declara, y a todos los extranjeros que guarden el sábado, yo los recrearé en mi santo monte, dice Jehová. Así que la Biblia enseña todo lo contrario a lo que presentó el señor Camray con respecto al sábado. Alegó que el sábado era una institución judía, pero la Biblia lo presenta como una institución divina. Se alegó también que el sábado era un día común y corriente, era un día después de 6, no necesariamente el séptimo día, no necesariamente el sábado del cuarto mandamiento, el sábado semanal, pero la Biblia dice que el sábado es un día diferente a todos los demás. Génesis, el capítulo 1, dice que cuando Dios terminó su creación, lo bendijo y lo santificó. Pero ¿qué dijo Dios del primer día? Dijo que era bueno, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y así sucesivamente con todos los días, pero el sábado el Señor no solamente dijo que era bueno, sino que el Señor lo bendijo y lo santificó. Por esa razón el sábado no es un día común y corriente. En él el Señor reposó, número 1. En él el Señor colocó una bendición especial, número 2. Y número 3, la Biblia dice que el Señor lo santificó. Así que el sábado, apreciados hermanos y amigos, como lo propuso este hombre aún del seno de nuestra iglesia, atacando la verdad del sábado, ese fundamento de la ley de Dios, no quedó abolido como propuso él también en su libro, que el sábado fue abolido en la cruz. La Biblia enseña claramente, es verdad que los sábados ceremoniales fueron abolidos, pero el sábado del cuarto mandamiento, Jesús fue muy específico cuando declaró ni una jota, ni una tilde. San Mateo 5:17 perecerá de la ley. Y será que de mes en mes, dijo también el profeta Isaías, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En el año 1919, con las sombras de la muerte en la vida de este hombre llamado Dadore Camray, este hombre tuvo una conversación con su hermano, dice la historia, su hermano Jasper, y él declaró: hermano Jasper, permanece en el mensaje de la verdad. Yo lo abandoné y ahora sé que estoy muriendo como un hombre perdido, haciendo una recomendación a su hermano. Camray ha muerto. La iglesia de Dios permanece firme, cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado. Hay un segundo hombre que empezó a traer nuevos errores a la iglesia adventista del séptimo día. También Albion Wallinger fue un ministro adventista del séptimo día durante la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Este hombre, alrededor del año 1900, fue llamado para trabajar en la iglesia de las Islas Británicas
y se convirtió por un tiempo en el director de la misión de Irlanda. Es decir, fue un líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el año 1905, el pastor Ballenger trajo varios errores, empezó a predicar varias herejías y empezó a crear un mal espíritu, un mal ambiente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El pastor Ballenger empezó a enseñar que la expiación de Cristo había terminado en la cruz. Si Cristo terminó la expiación en la cruz, no habría una segunda fase de expiación en el santuario celestial. Como consecuencia, no habría un juicio investigador. Por supuesto que nosotros los adventistas creemos, como dice el Evangelio, cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es. Y hablamos de una expiación consumada. Los adventistas del séptimo día no podemos restarle absolutamente nada al sacrificio realizado por Cristo en la cruz del Calvario en nuestro favor. Ese sacrificio vicario, ese sacrificio expiatorio, no se le puede restar absolutamente nada. Fue completo en su primera fase. Pero cuando Cristo ascendió en el año 31 al reino de los cielos, fue para aplicar sus méritos para todos aquellos que lo aceptemos como estaba tipificado en el servicio del santuario terrenal. Apreciados hermanos y amigos, preguntamos, cuando el Cordero moría en el santuario terrenal, cuando era degollado por el oferente, ¿la expiación había sido consumada? Si la expiación era consumada cuando el Cordero moría, ¿por qué había necesidad de un día de expiación, el 10 del séptimo mes? El santuario que tipificaba la obra de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en esta tierra como el Cordero de Dios, pero en el cielo como nuestro sumo sacerdote, nos enseña que había un servicio diario, pero también un servicio anual. Y en esta tierra se consumó el servicio diario con la muerte del Cordero en la cruz del Calvario, pero en el cielo se realiza el servicio anual, el juicio investigador, como dice el profeta Daniel. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El pastor Ballenger no creía, como consecuencia de esta idea, en un juicio investigador. Él no creía que el juicio que se hiciese en el cielo o el juicio del que habla la Biblia tuviese algo que ver con los santos. Es decir, los santos no serán juzgados, cuando la Biblia es categórica al decir que todos, sin excepción, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? Ante el tribunal de Cristo. La sierva del Señor tuvo que corregir el pensamiento del pastor Ballenger, que atacaba a la iglesia desde el mismo seno. Y ella declaró, estoy obligada a decir en el nombre del Señor que el hermano Ballenger está siguiendo una falsa luz. El Señor no le ha dado el mensaje que Él está dando en relación al servicio del santuario. Los primeros años o los años tempranos, el volumen 5, la página 412. Alabamos al Señor porque cada vez que se levantaban
hombres para tratar de entorpecer el buen desarrollo de la iglesia o desviar a la iglesia del Señor de los fundamentos y de los hitos de la verdad bíblica, Dios usaba a su sierva para corregir ese tipo de pensamiento, y aquí la vemos en acción, eliminando el pensamiento que difundía el pastor Wallinger dentro de nuestra iglesia. No solamente el pastor Camray, no solamente el pastor Wallinger, pero otro hombre que sentimos muchísimo que se haya desviado de la verdad, porque era del seno de nuestra iglesia, Elliot Wagoner, que vivió del año 1855 al año 1916. Lo recordamos a él porque fue uno de los campeones por allá en el año de 1888 en el congreso que tuvo la iglesia en Minneapolis. Él junto con A.T. Jones fueron los instrumentos, los oradores que presentaron en ese congreso de la iglesia reunida en 1888 ese gran mensaje de la justificación por la fe. El tema de Wagoner en ese concilio de la iglesia, en ese congreso de la iglesia, fue la ley en Gálatas. Y Elena G. de White les dio a ellos dos, tanto a Wagoner como a Jones, un gran apoyo en lo que ellos presentaban. Desafortunadamente, ellos empezaron a ir en una línea desviada, a ir en un camino incorrecto. Empezaron a albergar algunas dudas con respecto también a la doctrina del santuario y empezaron a desviarse de la verdad. No solamente se desviaron, sino que empezaron a publicar y a enseñar lo que ellos creían que era contrario a la palabra de Dios. Wagoner, por ejemplo, concluyó que es imposible que pueda existir tal cosa como la transferencia de los pecados al santuario. Esa es una verdad fundamental, amigos y hermanos, cuando nosotros estudiamos la doctrina del santuario. La doctrina del santuario nos enseña que los pecados pueden ser transferidos. Esa idea, ese concepto que es bíblico, no podía ser aceptado por el hermano Wagoner. En el santuario se nos enseñó tipológicamente que cuando un israelita pecaba, debía transferir su pecado al Cordero. Por eso colocaba las manos sobre él y confesaba sus pecados a Dios. Pero cuando el Cordero moría, el pecado quedaba en la sangre, porque la vida del animal en la sangre está, dice Levítico 17:11. Y la sangre era tomada y llevada al santuario. En conclusión, el pecado había sido transferido del israelita al cordero. El cordero murió, pero el pecado quedó en la sangre. Y la sangre era llevada al santuario, entonces el santuario era contaminado. Por esa razón, Levítico, el capítulo 16, explica que había necesidad de un día de expiación, el famoso día del Yom Kippur, donde tendrían que ser limpiados, borrados, eliminados todos los pecados que habían sido acumulados durante todo el año. Nuestro hermano Wagoner decía que no hay tal cosa como la transferencia del pecado, pero amigos y hermanos, la Biblia es categórica al declarar que nuestros pecados pueden ser transferidos ¿a quién? A Cristo Jesús. El profeta Isaías dice que Él cargó con nuestros pecados. Eso quiere decir que nuestros pecados sí pueden ser
transferidos a otra persona, en este caso, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo carga con nuestros pecados para que nosotros podamos tener su justicia, para que nosotros podamos ser completamente justificados. Como consecuencia de ese pensamiento que los pecados no pueden ser transferidos, el hermano Waggoner enseñó también que no hay tal cosa como una contaminación en el santuario celestial. Si no hay una contaminación en el santuario celestial, tampoco hay una necesidad de purificación. Nuestro texto que es un hito en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Daniel 8:14, declara hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y Daniel 9:23 y Hebreos 9:23 declara que las cosas celestiales deben ser purificadas, no con la sangre de los toros y de los machos cabríos, pero con la sangre preciosa ¿de quién? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El santuario celestial debe ser purificado y esa purificación equivale al juicio investigador, es decir, borrar, quitar, eliminar, restaurar el santuario, ¿cierto? Y es la obra que hace nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos, específicamente en este momento en el lugar santísimo. Desafortunadamente, cuando un hombre empieza a proclamar este tipo de ideas que son disidentes dentro de nuestra iglesia, se desvía y finalmente, así como el pastor Camray, así como el pastor Waggoner, ellos naufragaron en la fe. Naufragaron en la fe adventista, aunque fueron parte de este movimiento. Apareció otro hombre en el seno de nuestra iglesia, un buen dirigente. Empezó a escribir, tenía la capacidad de escribir muchísimo. El hermano W. Stanton, por allá en el año 1893, empezó a publicar un folleto que se hizo muy famoso, se llamaba El Fuerte Pregón. Pero en ese folleto llamado El Fuerte Pregón empezó a diseminar muchas herejías dentro de la iglesia de Dios. Y la sierva del Señor le tocó estar muy activa en este caso, porque escribió muchísimo contra el hermano Stanton, para tratar de corregir su pensamiento, para tratar de corregir sus ideas disidentes que atacaban fuertemente la Biblia, el espíritu de profecía, la revelación de Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice Testimonios para los Ministros en la página 41. La sierva del Señor escribió: cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad. No le recibáis ni le digáis bienvenido, porque Dios no habló por él, ni le dio mensaje alguno, sino que él corrió antes de ser enviado. El mensaje contenido en el folleto titulado El Fuerte Clamor es un engaño. El hermano Stanton, un adventista del séptimo día, del seno de nuestra iglesia, un buen dirigente, empezó a proclamar que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y como consecuencia deberíamos salir
de ella, aplicando mal, haciendo una mala hermenéutica, una mala interpretación de Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4 que dice, salid de ella, pueblo mío, pero en el contexto de la iglesia universal, no en el contexto de la iglesia adventista del séptimo día. Cuando alguien se levante diciendo que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que como consecuencia debemos salir de ella, esa persona ha sido engañada por Satanás. Lo reitera la sierva de Dios en el libro Testimonios para los Ministros, la página 42. Ella declara, el pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás, que es un acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. Muchos hermanos disidentes se han levantado para señalar la iglesia adventista como Babilonia e invitar a muchos de sus miembros a salir de ella. Pero Elena G. de White, bajo la revelación del Espíritu de Dios, fue enfática al declarar que ese mensaje no es un mensaje verdadero, pero es un mensaje de Satanás. Quien pretenda que la iglesia adventista es Babilonia ha sido engañado por el diablo. Dios, apreciados hermanos y amigos, tiene una iglesia, un pueblo escogido, y si todos pudieran ver, dice Elena G. de White, como yo he visto cuán estrechamente Cristo se identifica con la iglesia, no se oiría un mensaje tal como el que acusa a la iglesia de ser Babilonia. Dice Testimonios para los Ministros, la página 20. Dios tiene una iglesia y un pueblo escogido. Y si nosotros pudiésemos ver, dice ella, como yo he visto cuán estrechamente se relaciona Dios con su iglesia, no se oiría semejante mensaje que la iglesia adventista es Babilonia. Para que no quede ninguna duda de quién realmente es Babilonia, Elena G. de White, la sierva de Dios, identificó a Babilonia. Todas las veces que Elena G. de White se refirió a Babilonia, no se estaba refiriendo a la iglesia adventista del séptimo día. Veamos a quién se estaba refiriendo ella cuando hablaba de la iglesia de Babilonia. En el libro Testimonios para los Ministros, la página 61, ella identifica claramente a Babilonia. Escuchen, apreciados hermanos y amigos, lo que dice esta declaración. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. ¿Las iglesias qué? Las iglesias caídas, dice, son Babilonia, y ahora las va a identificar. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la doctrina de la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Aquí tenemos a la sierva del Señor identificando claramente quién es la iglesia de Babilonia. Cuando ella se refiere a Babilonia, se está refiriendo a esta iglesia que enseña la inmortalidad natural del alma y que defiende el primer día de la semana, quitando el séptimo día establecido por Dios en su palabra.
No podemos hacer una mala hermenéutica, no podemos hacer una mala interpretación y pretender que cuando Elena G. de White habla de Babilonia, está hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque ella ha identificado claramente a Babilonia. Babilonia son las iglesias caídas, dice ella, y esas iglesias caídas, para identificarlas, enseñan la inmortalidad natural del alma y también el primer día como el día de reposo, que es un falso día. Preguntamos a nuestros hermanos disidentes, ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña la inmortalidad natural del alma? Por supuesto que no. Preguntamos a nuestros hermanos disidentes, ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que el primer día de la semana es el día del Señor? Por supuesto que no. Por esa razón, la sierva de Dios fue enfática al declarar que cualquiera que señale a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como Babilonia ha sido engañado por Satanás. El hermano Stanton no solamente enseñaba que la Iglesia Adventista es Babilonia, pero también empezó a enseñar que no había necesidad de devolver a la iglesia, devolverle al Señor, de traer al alfolí y a la tesorería, como dice Malaquías, los diezmos que le corresponden a Dios. Por eso la sierva del Señor tuvo que actuar para corregir la idea del hermano Stanton. Y si hoy, apreciados amigos y hermanos, hay alguien que piensa que no debe traer los diezmos a la tesorería del Señor, pues la sierva de Dios en el libro Testimonios para los Ministros, la página 60, nos hace esta recomendación. Entiendo que usted proclama también que no debemos devolver el diezmo. Hermano mío, quite sus zapatos de sus pies, porque el lugar donde usted está es tierra santa. El Señor ha hablado con respecto a la devolución de los diezmos. Él ha dicho, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero al paso que el Señor pronuncia una bendición sobre aquellos que traen sus diezmos, pronuncia una maldición sobre aquellos que lo retienen. A través del profeta Malaquías, el Señor dijo, malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Y ellos preguntaron, Señor, ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor dijo, mis diezmos y mis ofrendas. Muchos movimientos disidentes enseñan que los diezmos no deben ser colocados en la tesorería, pero Dios ha sido claro a través del profeta Malaquías. Los diezmos y las ofrendas son de Dios. Debemos devolvérselos a Él y Él ya ha determinado cómo deben ser usados para la predicación del Evangelio. Miren, apreciados hermanos y amigos, cómo el diablo ha redoblado sus esfuerzos a lo largo de la historia para crear disidencias, para fortalecer a algunos disidentes en el seno de la iglesia y tratar de destruirla. Pero nosotros alabamos al Señor, porque a pesar de todas estas crisis, porque a pesar de todas estas herejías que se enseñaban en el seno de la iglesia, Dios ha sido bueno en conducir esta iglesia por el camino correcto y lo hará hasta el tiempo del fin, hasta que esta iglesia sea llevada triunfante a la Canaán celestial. En la historia apareció ahora una mujer. Hemos estudiado 4 hombres que trajeron esas herejías,
pero ahora aparece una dama que se llama o se llamaba Anna Phillips. La señora Anna Phillips empezó a tener algunas visiones, empezó a tener algunos sueños y ella se declaró profeta, trató de suplantar, trató de usurpar el lugar de la señora Elena G. de White mientras se encontraba en Australia. Tanto así que muchos de nuestros pastores, escuchando el relato de sus visiones, escuchando las declaraciones que ella hacía, que Dios le daba, fueron convencidos en lo más profundo de su corazón y empezaron a darle apoyo, sin entender que el diablo estaba tratando de suplantar el verdadero don de profecía. La sierva de Dios desde Australia tuvo que corregir también esa situación y le escribió una carta al pastor Jones, donde le decía, se encuentra esa carta en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 97. ¿Supuso usted que Dios lo había comisionado para que presentara las visiones de Anna Phillips, las leyera en público y las equiparara con los testimonios que el Señor le ha complacido darme? No, el Señor no le ha confiado este cometido, no le ha encargado realizar esta obra. No rebaje la obra mezclándola con producciones de las cuales no posee una evidencia positiva de que proceden del Señor de la vida y la gloria. Hermanos y amigos, una suplantación, el diablo a lo largo de la historia, desde que se originó este movimiento profético, ha tratado de suplantar y falsificar el espíritu de profecía. Él entiende lo que dice la palabra de Dios. Un pueblo sin profecía se desenfrena. Un pueblo sin profecía será disipado. Un pueblo sin profecía se desorienta. Y es por esa razón que tenemos tantas iglesias hoy totalmente desorientadas porque abandonaron el espíritu de profecía. Dios desea que nosotros acudamos a la revelación de Jesucristo y cada día permitamos la orientación. Si hay algo que ha beneficiado a este movimiento, a esta iglesia, es la dirección de la palabra de Dios, la dirección de Dios a través del espíritu de la profecía. Y finalmente, apreciados amigos y hermanos, dentro de los movimientos disidentes se ha levantado un grupo que proclama que en el último tiempo, en el tiempo del fin, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se fragmentará en pequeños átomos independientes. Será una iglesia totalmente dividida, totalmente fragmentada. ¿Será eso cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo que nosotros entendemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis es que Dios siempre ha trabajado con una iglesia organizada, con una iglesia que trabaja en armonía, no que trabaja un hombre por aquí y otro hombre por allá independientemente, pero Dios tiene una iglesia, Dios tiene una congregación que es el instrumento de Él para predicar el Evangelio al mundo entero. La sierva del Señor en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 257 y 258, hace esta tremenda declaración. Dice ella, algunos han presentado el pensamiento de que cuando nos acerquemos al tiempo del fin, cada hijo de Dios
actuará en forma independiente de toda organización religiosa. Pero he sido instruida por el Señor de que en esta obra no existe tal cosa como independencia de acción para cada hombre. Las estrellas del cielo, todas actúan según una ley. Cada una influye sobre la otra para hacer la voluntad de Dios, prestando común obediencia a la ley que controla su acción. Y a fin de que la obra de Dios pueda progresar en forma sana y sólida, su pueblo debe actuar unidamente. Dios, aún en el tiempo del fin, usará a una iglesia que no se ha dividido, que no se ha separado, pero una iglesia que se ha mantenido unida. Y declara finalmente el Señor que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría que sabemos que Dios ha contestado. Ha sido edificada por su dirección a base de mucho sacrificio y conflicto. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque así crearíais una situación en la que ni siquiera soñáis. Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. Apreciados hermanos y amigos, esta iglesia no se dividirá. Esta iglesia, la iglesia del Señor, permanecerá unida hasta el tiempo del fin. Dice la sierva de Dios: sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto. El Señor mantendrá su iglesia unida. Y a pesar de todas las disidencias y todos los disidentes, Dios en su infinita misericordia llevará a esta iglesia como lo ha hecho en el pasado. No tenemos por eso nada que temer en el futuro, excepto que olvidemos la manera maravillosa como Dios nos ha conducido en el pasado. Que Dios nos bendiga.